Bueno, pues es momento de que revisemos el último tema que pertenece a nuestro laboratorio de histología, en donde vamos a ver hígado. Hígado es un tema algo complejo, algo largo, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Para empezar, me gustaría rescatar algunas funciones hepáticas, las cuales pues se pueden resumir en, pues, considero yo, cinco principales. Una es la captación, almacenamiento y distribución de sustancias. Sustancias, me estoy hablando de, por ejemplo, vitaminas, vitamina A, vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, así como también el almacenamiento de hierro en forma de ferritina, por ejemplo. Otra función, la segunda, sería la de regular las concentraciones sanguíneas, tanto como de glucosa como de VLDL, que es una lipoproteína, así como pues otras proteínas como la albúmina, el colesterol, glucoproteínas como la transferrina, la aptoglobina. Bien, así como también factores de coagulación como la protrombina y el fibrinógeno. Una tercera función sería la de conjugar fármacos y sustancias tóxicas. Una cuarta es la de un componente endocrino, pero no tanto enfocada a la secreción, bueno, síntesis y secreción de hormonas, sino más bien a una modificación de hormonas que vienen desde otras glándulas, como por ejemplo que modifique T4 a T3 o que degrade insulina y glucagón. La última función sería la del el componente exócrino, es decir, que produce bilis. Entonces, es así como rescatamos la importancia de el hígado. Tiene muchísimas funciones. Y bueno, para comenzar me gustaría realizar un recordatorio anatómico, bastante generalizado. El hígado pues es un órgano que tiene un peso aproximado de 1, bueno, 1500 miligramos, o que sería lo mismo 1.5 kilogramos. Se localiza en el cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho, pasa por el epigastrio e incluso llega a cubrir un poco del hipocondrio izquierdo, así como también se va a estar componiendo de cuatro principales lóbulos, a grandes rasgos, que serían dos grandes lóbulos, derecho e izquierdo, y dos pequeños lóbulos, cuadrado y caudado. ¿Qué más? Pues como el hígado es una glándula, ya lo hemos visto en numerosas ocasiones, las glándulas se componen de un parénquima y de un estroma. El estroma pues es tejido conjuntivo. Esta Este tejido conjuntivo va a albergar a los vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos, conductos biliares, y que además se va a continuar más externamente con lo que es la cápsula de Gleason. En esta imagen podemos observar bastante bien a lo que es el parénquima del hígado y externamente a nuestra cápsula de Gleason, que es tejido conjuntivo. ¿Ven? Perfecto. Ahora, pasemos ahora sí a la histología del hígado. A mí me gusta comenzar hablando sobre la irrigación hepática. Primero saber que los principales vasos que nutren al hígado, es decir, que entran por el ilio, van a ser la vena porta hepática y la arteria hepática. Son los principales nutridores de nuestro hígado. Ahora, la vena porta hepática, la sangre que se está cargando, pues proviene del tubo digestivo, del páncreas, del vaso. Y esa sangre va a ser el 75% de toda la sangre que le llega al hígado. Ahora, de la arteria hepática va a ser el 25% de toda la irrigación que le llega al hígado, la que representa. Entonces, la sangre portal, es decir, esta que viene de la porta hepática, contiene diversas sustancias, entre ellas nutrientes, toxinas que se absorben también en el intestino, eritrocitos y sus respectivos desechos que provienen desde el vaso,
así como también hormonas del páncreas y de células enteroendocrinas que ya habíamos visto, son del tubo digestivo. Entonces, bien, llegan estas arterias, estas venas, bueno, esta vena y esta arteria, y entran por el ilio. Ahora, ¿qué pasa? Pues que estas van a dar ramas de distribución. Estas ramas de distribución se van a organizar en tríadas hepáticas o tríadas portales. ¿Y qué va a componer a una tríada hepática o una tríada portal? Pues va a ser principalmente una arteria, aquí lo estoy señalando, una arteria hepática, una vena y un conducto biliar. Ahora, en el libro de Ross nos habla sobre que de cierta forma es incorrecto decir que es una tríada portal, una tríada hepática. ¿Por qué? Porque también pueden llegar a existir uno o hasta más vasos linfáticos que recogen pues la linfa, incluso aquí lo dibuja. Entonces ya no se llamaría triada, se llamaría tetrada o hasta pentada, ¿vale? Pero bueno, lo que nosotros vamos a poder incluso llegar a microscopio va a ser estas tres principales estructuras: la arteria, la vena y el conducto biliar. Ahora, ¿qué sigue después? Ya que vinieron estas ramas, estas se van a juntar y luego pues van a mezclar a toda la sangre arterial como venosa a través de un siguiente vaso que los vamos a denominar sinusoides hepáticos. Los sinusoides hepáticos, pongan atención en la imagen de aquí a la derecha, son pequeños vasos que van a estar discurriendo a través de todo el parénquima. El parénquima van a ser hepatocitos que se organizan en cordones. Hasta ahí quédense con ese concepto, después lo vamos a revisar más. Entonces todo esto rosadito que ven en la imagen son nuestro parénquima, y a través de ellos vean cómo discurren nuestros sinusoides hepáticos, que miren, pues van juntando sangre tanto arterial como venosa. Muy bien. Después, estos sinusoides hepáticos desembocan en una vénula hepática terminal o vena central. El nombre de vena central viene desde que, o bueno, cómo se organiza el parénquima del hígado, que se organiza en lobulillos. Entonces, de un lobulillo, el centro de ese, pues va a ser una vena central. Pero bueno, no se me hagan bolas, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que entiendan es como la secuencia de la irrigación, que pues va desde nuestras arteria hepática y vena porta hepática, pasa a la triada, luego a los sinusoides, luego a la vena central, y esta vena central va a desembocar en una vena sublobulillar. Y que bueno, esta ya después manda la sangre a las venas hepáticas, a la vena cava inferior y de la vena cava inferior al corazón. Y se repite el ciclo. Bien. Ahora les coloco pues lo mismo, pero ya visto histológicamente. Les hago hincapié en todas esas, bueno, en esta irrigación hepática porque justamente las podemos ver al nivel de microscopio. Lo primero que veíamos o que hablábamos era la tríada portal. Estos tres vasos de los cuales les hablaba, pues es bastante importante que los sepamos reconocer. Claro, estos sí tienen una diferencia. Primero, PB, que es vena porta o vena portal. ¿Cómo la vamos a diferenciar de, por ejemplo, una arteria hepática o un conducto biliar? Pues primero que su luz es bastante más grande considerablemente que otra cosa, que va a tener o va a estar revestida por un endotelio. El endotelio ya lo vimos infinidad de veces, es un tipo de epitelio plano simple. Y aquí está justamente un epitelio plano simple. Muy bien. Una arteria hepática, ¿cómo la distinguimos a mejor de un conducto biliar? Pues primero, aquí, en esta imagen, vemos que contiene eritrocitos. Ya eso es ganancia. Ya sabemos que por lo menos es un vaso sanguíneo.
¿Qué otra cosa? Es considerablemente más pequeño que una vena portal. ¿Qué otra cosa? También está revestido por endotelio, por un tipo de epitelio plano simple. Y un conducto biliar, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Pues porque va a estar revestido por un tipo de epitelio más cúbico, cúbico simple. E incluso a este tipo de epitelio le vamos a empezar a llamar ya colangiocitos. Y que a medida que avanzan hacia lo que es la vesícula biliar, pues este epitelio va a ir creciendo de tamaño. Entonces, más que nada de altura. Entonces se van a empezar a formar ya este, un tipo de epitelio a lo mejor cilíndrico, que lo van a ver justo en el video de vesícula biliar. Y a estos les vamos a denominar, al epitelio que reviste a estos conductos biliares, ya le vamos a empezar a denominar colangiocitos. ¿Ok? Luego hablábamos que esto desembocan en sinusoides. Los sinusoides en tejidos normales, cortes histológicos normales, que a lo mejor no tienen una atención tan especial más que HIE, estos sinusoides los vamos a ver como espacios en blancos entre todo el parénquima que existe en el hígado. Entonces, aquí yo les coloqué una imagen en donde se utiliza un medio de contraste en sangre periférica y pues bueno, después se tomó una biopsia, una muestra del hígado en donde se ve que justamente todo esto negro son los sinusoides hepáticos. Solamente es representativo para que sepan que los sinusoides están por todos lados. Bien. Y luego decíamos que los sinusoides hepáticos desembocan en nuestra vénula hepática terminal o vena central. Bien, pues es, ¿cómo lo diferenciamos a lo mejor de una vena portal de la triada? Pues primero porque está solita, no tiene amigos, no tiene ninguna arteria, no tiene ningún conducto biliar adyacente. Va a estar solamente la vena central, justo con su respectivo endotelio, nada más. Ahora pasemos a hablar sobre el parénquima. El parénquima va a estar distribuido, va a estar acomodado en cordones. Cordones como por ejemplo yo lo suelo asociar con cadenas de bicicleta. Bien. Entonces, estos cordones formados por células que serían los hepatocitos, también les podemos denominar cordones de Remack. Es un epónimo. Y estos cordones pueden llegar a ser de una célula de espesor en los adultos o hasta 2 células de espesor en los infantes. Entonces, vean este esquema de la izquierda, como justamente pues son cordoncitos que se van dirigiendo hacia el centro de nuestro lobulillo, que es la vena central. Bien. Y entre ellos están estos espacios en blanco, si los logran ver, ¿no? Estos espacios, ya hablábamos, son los sinusoides hepáticos. Muy bien. Entonces, hablemos de los hepatocitos, porque estos tienen muchísimas funciones. Primero, cabe decir que los hepatocitos constituyen cerca del 80% de toda la población celular del hígado. ¿Qué más? Estos pueden llegar a tener, o bueno, principalmente su núcleo va a ser grande, va a ser esférico, pero a veces incluso es un poco común que los hepatocitos sean binucleados. Y con esto también podemos decir que entonces son tetraploides, es decir, tienen el doble de material genético, el doble de cromosomas. ¿Qué más? Pues su vida media va a ser de aproximadamente 5 meses. Van a tener retículo endoplásmico rugoso, el cual está encargado de la conjugación de toxinas y fármacos. Entonces todo esto que ven aquí como líneas con puntitos azules es el RER, el retículo endoplásmico rugoso, que se encarga de eso, conjugación de toxinas y fármacos. También va a tener desde 800 hasta 1000 mitocondrias, esto con la intención pues de aportarle muchísima energía a los hepatocitos. Recordemos, son metabólicamente muy activos. ¿Qué más? Tienen un aparato de Golgi bastante extenso.
Este aparato de Golgi va a funcionar como un reservorio de precursores de lipoproteínas, principalmente VLDL, así como también se va a encargar de la secreción de la bilis. ¿Qué más? Va a contener lisosomas. Estos lisosomas van a almacenar ferritina, que bueno, entonces sería una proteína, una glucoproteína que se encarga de unirse al hierro, y también almacenan bilis. Estos lisosomas se van a encontrar o se van a concentrar en los bordes de nuestra célula. ¿Okay? También tiene una gran cantidad de peroxisomas, entre 200 o 300 peroxisomas, y estos van a tener enzimas que se encargan pues de los procesos de desintoxicación. Enzimas como la catalasa, oxidasas o alcohol deshidrogenasas. Entonces, lo principal que harían es a lo mejor, por ejemplo, la degradación del alcohol, del etanol, todo lo que tomemos como el furloco, el azulito, el ron, el vodka, el whisky, va a ser degradado por estos peroxisomas. Y bueno, de vez en cuando vamos a encontrar gotitas lipídicas. Estas, recordemos, van a ser pequeñas y no tan numerosas. Si fueran numerosas y grandes, a lo mejor ya estaríamos hablando de un hígado graso. Bien, pasemos a lo que sigue. Ya habíamos hablado previamente que el epitelio pues tiene una polaridad, ¿no? Una polaridad, hablo de que tienen un polo apical, un polo basal y caras laterales. Bueno, pues algo pasa más o menos así en los hepatocitos. A los hepatocitos los vamos a considerar como que son células cúbicas y un cubo tiene pues 6 caras. Entonces, hablemos del polo vascular de los hepatocitos. Este va a estar en estrecha relación con los sinusoides hepáticos. Entonces, en el esquema de aquí, a la derecha, el polo vascular o las caras de los polos vasculares serían estas de acá, que parece que tienen microvellosidades. Estas microvellosidades incrementan la superficie disponible de intercambio con los sinusoides, ¿sale? Porque pues por aquí se reciben todos los nutrientes o también se secretan todos los productos de los hepatocitos hacia la sangre. Bien, también esta cara está en estrecho contacto con los espacios perisinusoidales, o también llamado espacio de Dice. Este espacio es un pequeño espacio que se encuentra entre la membrana del hepatocito y el espacio, o bueno, la luz del sinusoide hepático. ¿Ok? Entonces sería esto de aquí, en donde pues vamos a tener diversas estructuras, diversas funciones, pero que bueno, vamos a tocar en un momento más adelante. Hablemos ahora del polo biliar, que también pues se representa por dos caras. El polo biliar, si nos vamos en el esquema de la célula que se encuentra aquí a la izquierda, que le estoy señalando, el polo biliar sería la cara de aquí abajo y de aquí arriba. Y tiene la función de formar un canalículo biliar. Entonces, la membrana del hepatocito va a tener como que esta depresión que si la juntamos con otra célula van a formar un pequeño tubito, un conducto. Por aquí se va a ir conduciendo principal o primariamente la bilis. Entonces, el primer conducto al que pasa la bilis no va a estar revestido por un endotelio, como a lo mejor, por un epitelio, como a lo mejor sí podría ser en casi todos los demás vasos del sistema, del organismo. Entonces, el primer conducto por el cual pasa la bilis está formado primordialmente por los mismos hepatocitos. Bien, ahora también tiene un polo celular, que pues bueno, ya no tiene tanta ciencia, es la cara, aquí en el esquema pues sería esta cara anterior y la cara posterior, que se encarga de unirse con células vecinas para poder formar nuestros cordones hepáticos o nuestros cordones de Remack. Bien, ahora yo les coloco esta imagen para que puedan ver representativamente cómo es que se forman estos canalículos biliares.
Están pintados de verdes, eh, no confundir con que están pues revestidos por su propio epitelio, nada más es representativo, están formados por los mismos hepatocitos, vean bien, ¿ok? Ahora sí, hablemos de los capilares sinusoidales, que bueno, ya en general ya los vimos, es el espacio por el cual discurre la sangre y que está pues con la función de hacer este intercambio de nutrientes, de metabolitos con los hepatocitos y que se dice que tienen un endotelio sinusoidal discontinuo. A grandes rasgos está fenestrado, tiene hoyitos para que pueda atravesarse los nutrientes a través de este endotelio. Y que bueno, en estos capilares sinusoidales podemos ver que no solamente está conformado del endotelio, sino de también otras células. Estas otras células van a ser las células de Kupfer. Estas pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. Y bueno, pues participan no solamente en la fagocitosis de cuerpos extraños, sino también pueden participar en la degradación final de algunos eritrocitos viejos que vienen desde el vaso o que estén dañados. Bien, ¿cómo los vamos a reconocer? Porque pues sí podemos llegar a encontrarlos en nuestras laminillas de laboratorio. Principalmente son células que protruyen hacia el espacio sinusoidal, como las que se pueden ver aquí. Esto es, bueno, se los marco con azul. Este es el límite de nuestro cordón de Remack. Este es el otro límite. Y entonces entre ellos está el espacio sinusoidal. Entonces vean bien que en ese espacio sinusoidal se encuentran estas dos células grandotas. Probablemente sean células de Kupfer o nuestros macrófagos del hígado. Bien. Ahora sí, toquemos al espacio de Dice o espacio perisinusoidal. Ya les expliqué previamente en dónde es que se encuentra. Y pues solamente cabe decir que en este espacio que es entre el endotelio sinusoidal y los hepatocitos, em, a veces en el hígado fetal o en una anemia crónica podemos llegar a encontrar islotes de células hematopoyéticas, ¿va? Que también podemos llegar a encontrar en este espacio a las células de hito. Pasemos entonces a las células de hito. Las células de hito se van a encontrar en este espacio de Dice. También se les puede denominar células estrelladas y tienen la principal función del almacenamiento de vitamina A, así como también del almacenamiento de lípidos. Pero bueno, la vitamina A se va a almacenar en esa forma y cuando se excreta fuera del hígado pasa a denominarse retinol. Y ese retinol después se transforma en rodopsina y la rodopsina, pues bueno, ya este es como la principal proteína que sirve para el ensamblaje o bueno, para ensamblarse en conos, bastones de la retina y chalala, chalala. ¿Qué es lo importante de estas células estrelladas o células de hito? Pues bueno, que a veces en enfermedades crónicas, como por ejemplo la cirrosis, estas células se pueden diferenciar en células similares a miofibroblastos y que van a después a tener dos principales mecanismos de daño. Uno va a ser que sintetizan y también depositan colágeno tipo 1 y tipo 3 dentro de los espacios de Dice y que después, si pues el proceso sigue siendo crónico, esto nos va a condicionar el desarrollo de fibrosis hepática. Entonces son los principales encargados de que un hígado se fibrose. ¿Qué otra cosa van a tener? Que pues como son miofibroblastos, pues tienen capacidad contráctil. Entonces cuando se contraen, pueden llegar a reducir el volumen, perdón, el lumen de los sinusoides hepáticos. Entonces reducen o es como si vasoconstriñeran el, el pequeño sinusoide y al constriñirlo,
pues se impide el flujo de la sangre normal y esto puede provocar hipertensión portal, ¿ok? Entonces, bastante importante recordar el mecanismo fisiopatológico que pueden llegar a tener estos miofibroblastos. Ahora, ya vimos como que lo principal que compone a nuestro parénquima hepático. Pero veamos ahora cómo es que se organiza este parénquima, que lo podemos organizar de tres principales maneras, de tres principales lobulillos hepáticos. El primero sería el lobulillo clásico. Aquí se organiza la masa de tejido hepático de una forma hexagonal. Vean aquí lo que está sombreado en rojo. Esto en conjunto sería un lobulillo clásico que justamente está es, pues determinado o formado de forma hexagonal. Como medidas, pues se dice que va desde los 2 milímetros hasta los 0, por 0.7 milímetros. No es importante, pero lo que sí es que va a terminar o va a determinar su centro a la vénula hepática terminal, que ya lo habíamos visto y que por eso también le podemos llamar vena central. ¿Sale? Ese va a ser el centro de nuestro lobulillo clásico. Ok, ahora, ¿qué más? Pues bueno, en este lobulillo clásico tiene como vértices, porque pues un hexágono tiene 6 vértices, ¿no? Entonces, estos vértices van a estar determinados por nuestras triadas portales. Bien, y ahora, entre nuestra triada portal, que está también, pues fíjense bien, como rodeada por tejido conjuntivo, entre esta triada portal y entre los hepatocitos que se encuentran en la periferia, va a existir un pequeño espacio. No sé si lo logren ver aquí en la imagen. Este espacio le vamos a llamar espacio periportal o espacio de Moll, ¿va? Y este espacio de Moll, su principal función se cree que es la de producir la linfa del hígado, ¿ok? Alrededor del 80% de la linfa hepática va a seguir esta vía de que se produce aquí y se conduce, se desemboca en el conducto torácico. Y que bueno, ya después ahí se va donde se tiene que ir. Entonces, a grandes rasgos no tiene mucha ciencia este lobulillo clásico, solamente es hexagonal, como centro tiene a la vena central y a la periferia a las triadas. Ok, hablemos del siguiente lobulillo. Bueno, antes. Eh, En el microscopio es bastante difícil, bueno, no tanto, pero es un poco difícil determinar los límites de nuestro lobulillo central. Más que nada porque las laminillas que tenemos son de hígado humano. Entonces, en el hígado humano, realmente los límites de nuestro lobulillo no están tan claros. Tenemos que dibujarlos imaginariamente. Sin embargo, a lo mejor en cortes de hígado de cerdo, pues el estroma el hígado, pues sí que determina bastante el límite. Entonces, como aclaración. Ahora sí, el lobulillo que sigue es el portal, que si se dan cuenta en el esquema, pues tiene más una forma triangular. Este lobulillo va a representar la función exocrina del hígado, que ya lo había mencionado al principio de esta presentación. La función exocrina del hígado es la de pues producción de bilis. Va a contar, o bueno, se dice que el lobulillo portal utiliza como eje morfológico al conducto biliar interlobulillar, es decir, al conducto biliar que se encuentra en nuestra tríada portal, ¿ok? Ese es nuestro centro, ¿bien? De nuestro triángulo. Ahora, los vértices que están formando a nuestro triángulo van a ser nuestras venas centrales o vénula hepática terminal. Esto, ¿por qué se hace así? ¿Por qué se le da esta forma de triángulo? Pues bueno, se dice que se hace con la intención de que se vea el flujo de la bilis, ¿sale? Entonces el flujo de la bilis
va a ir desde los hepatocitos que se encuentran cercanos a la vénula central hacia nuestro conducto biliar que se encuentra en la tríada. ¿Okay? Entonces seguiría este sentido. Toda la bilis que se produce va a ir en este sentido. ¿Ok? Al contrario de, por ejemplo, el lobulillo clásico, que ya no toma como eje central al conducto biliar, sino a la vénula central. Y entonces nos dice o nos habla, nos representa el flujo de la sangre, que pues sería desde la periferia hacia el centro. Bien, entonces el lobulillo clásico toma como referencia el flujo de la sangre. El lobulillo portal toma como referencia al flujo de la bilis. Ok. Pasemos al último, que este es como que un poco el más complicado de entender, pero también el más importante. El acino hepático. Ya lo verán aquí. El acino hepático va a tomar, para poder formarse, dos ejes. Uno es el eje menor, también llamado pues eje menor del acino. Este se va a formar, es esta línea de aquí, del centro. El acino hepático tiene una forma romboidal, ¿ok? 4 caras. El eje menor es esta línea que lo divide justamente a la mitad, ¿ok? Y que entonces va desde una tríada portal hasta otra tríada portal. Bien, no hay mucha ciencia. Luego tenemos un eje mayor del acino, que es una línea entre dos venas centrales cercanas, ¿sí? Entonces sería esta de aquí vena central y esta otra vena central. Entonces se los dibujo. Este es el eje menor, este es el eje mayor. Perfecto. ¿Para qué se hace? Para justamente formar nuestro rombo. Y bueno, ¿cuál es la intención de formar a este acino hepático? Pues es que nos habla de la correlación que hay entre la perfusión sanguínea, la actividad metabólica y la patología hepática. ¿Por qué? Pues bueno, la sangre que llega desde la vena porta, la arteria hepática, de las tríadas, va a pasar primero por todos estos hepatocitos que se encuentran cercanos al eje menor, es decir, a este centro. Entonces, podemos dividir a los hepatocitos que se encuentran en el acino hepático en tres zonas. La zona 1, que está en morado, la zona 2, que está en verde, y la zona 3, que está en amarillo. ¿Ok? La zona 1 va a ser la más cercana al eje menor, ¿va? Al centro, por así decirlo, pero y también va a ser la más irrigada, ¿ok? Y esto pues tiene pues bastante, nos da bastante para pensar, porque son las últimas células, los últimos hepatocitos en morir cuando la circulación se ve afectada, ¿ok? También, sin embargo, son las primeras en verse afectadas debido a toxinas, porque son las primeras que les llega esa sangre contaminada, por así decirlo. Ok, así como también son las primeras en mostrar cambios morfológicos después de la oclusión del conducto biliar. ¿Sale? Entonces es como un perder-ganar. Son las últimas que se mueren por hipoxia, porque no les llega sangre, pero también son las primeras en, por ejemplo, morir debido a sustancias tóxicas. Las de la zona 3, que están en amarillo, van a ser las primeras en presentar necrosis isquémica. Esto debido a, bueno, en caso de que haya una hipoperfusión sanguínea, porque pues son las más alejadas a la irrigación sanguínea, pero también son las últimas en morir en caso de daños por toxinas, al contrario de lo que pasa con los hepatocitos en la zona 1, ¿ok? Y bueno, los hepatocitos que se encuentran en la zona 2, pues les toca de todo. Entonces, ahí no hay mucho que agregar. Bien, ya casi terminamos. Aquí pues es un pequeño repasito de las zonas de nuestro acino hepático.
La zona 1, que son los primeros en recibir la sangre desde la vena porta y de la arteria hepática, y los de la zona 3, que son los últimos en recibir esa sangre. ¿Va? Ya les expliqué qué conlleva pues todo esto. Ahora hablemos del árbol biliar, es decir, cómo se conduce la bilis a través de nuestro sistema de conductos. ¿Ok? Este sistema va a ser un sistema tridimensional de conductos que pues el diámetro que tienen va a ir creciendo poco a poco hasta que llegamos a nuestra eh, vesícula biliar. Ahora, ¿cómo es el flujo de la bilis? ¿Desde dónde a dónde va? Pues bien, bueno, primero vamos a empezar con los hepatocitos, que son los que la producen. Y después, ya habíamos hablado, que la secretan hacia su polo biliar, que es el que forma los canalículos biliares. Eso ya lo vimos, ¿ok? Entonces, la bilis se va a ir produciendo cerca de la vena central y se va a ir conduciendo hacia nuestra tríada portal. Bien, entonces el sentido es canalículo biliar, es el primero. Va a ser un flujo centrífugo, se dice que lo que les decía va desde la vénula hepática terminal o vena central hacia el conducto portal o nuestra tríada, pues. Lo que sigue es el conducto de Hering. El conducto de Hering es como que lo más importante de nuestro árbol biliar, porque tiene muchísimas funciones. Una va a ser que sigue dentro de nuestro parénquima hepático, va a estar cerca del conducto portal, pero está aún dentro del lobulillo. Podemos decir que nuestro lobulillo portal o nuestro lobulillo clásico, lo que quieran considerar. Otra característica, el conducto de Hering, las células que lo revisten va a tener una actividad contráctil. Esta actividad contráctil contribuye al flujo biliar unidireccional, es decir, se asegura que la bilis vaya en este sentido y que no haga reflujo, porque si no, pues puede crear éstasis, se acumula, daña las células y un montón de cosas. ¿Qué más? Está conformado por colangiocitos. Aquí ya empiezan a aparecer los colangiocitos y los mismos hepatocitos. ¿Qué más? También se cree que el conducto de Hering es un nicho de citoblastos hepáticos, es decir, células indiferenciadas todavía y que pueden contribuir a la reparación del tejido hepático lesionado por diferentes procesos, ¿ok? Patológicos o no patológicos, como lo quieran considerar. Entonces, hasta ahí son como las principales funciones del conducto de Hering. Después de nuestro conducto de Hering sigue el conductillo biliar intrahepático. Este ya va a estar revestido completamente por colangiocitos, ya no tiene hepatocitos, pero la diferencia va a ser que aún sigue dentro de nuestro lobulillo, lo que les decía, lobulillo clásico o biliar, como lo quieran considerar, sigue dentro de ahí. Todavía no llega a nuestra tríada portal. El que sigue ya sería el conducto biliar interlobulillar, que ahora sí ya va a formar parte de la tríada portal. Y conforme avanzamos en el árbol biliar, los colangiocitos van a ir creciendo de tamaño. Les mencionaba que para identificar un conducto biliar de la tríada, pues lo podemos reconocer como que tiene un epitelio cúbico simple. Pero conforme vamos avanzando, los colangiocitos van creciendo, se van volviendo más un epitelio cilíndrico simple. Bien, después de los conductos biliares interlobulillares que se encuentran en la tríada, vamos a pasar a los conductos hepáticos ya más grandes, el derecho y el izquierdo, ya eso es más como de anatomía. Después pasamos al hepático común, y luego al cístico, y colédoco, y vesícula biliar y demás. Entonces, eso sería todo por histología de hígado. Espero que haya quedado claro. Si no, estoy claramente abierto a cualquier pregunta que tengan o que les haya surgido.
Este sería el último tema de nuestro laboratorio y verdaderamente espero que hayan aprendido todo lo que he tratado de transmitirles. Muchas gracias.